debajo del título 50 y debajo de las acciones que el presidente mismo ha tomado en el pasado con respecto a organizaciones terroristas. El presidente puede utilizar cualquier tipo de operación militar para neutralizar lo que él diga que es una amenaza para los Estados Unidos. Debajo de ese escenario ya se ha encasillado lo que es la amenaza del cartel de los soles y el tren de Aragua. No queda duda legalmente de qué es lo que se representa como una amenaza. Después de luego de ver las acciones del presidente con el general Soleimani de Irán, con la destrucción de las plantas nucleares en Irán y ahora luego de haber utilizado poder letal para eliminar esa lancha con droga a bordo, a mí no me queda duda de que el presidente está por utilizar más maneras de presionar los líderes del cartel de los soles, quienes son unos fugitivos para los Estados Unidos. Bueno, ante de los ojos de los Estados Unidos, Venezuela es un país de forajidos que está liderado por criminales transnacionales quienes están buscados en los Estados Unidos. Venezuela no reconoce el cartel de los soles como el gobierno oficial de Venezuela. Y recordemos de que el 28 de julio del 2024 se llevaron a cabo elecciones en Venezuela, los cuales ganó Edmundo González y María Corina Machado. Por lo consiguiente, si los Estados Unidos pretende llevar a cabo algún tipo de operación para neutralizar una amenaza que se le represente así como tal enfrente al gobierno norteamericano, tiene el derecho de llevar a cabo cualquier tipo de operación que no se debería de ver como una invasión o como una injerencia. Se debería de ver simplemente como acciones como se han llevado en Yemen y en otros países. Bueno, el día de ayer, el ministro de Defensa, Padrinos López, informó al público dentro de un supuesto búnker donde ya tenían desplegado las fuerzas de tierra en el occidente, en las costas y en el oriente para reprimir el flujo del narcotráfico. Pero realmente lo que están haciendo es poniendo fuerzas porque ellos piensan de que en cualquier momento se les va a desembarcar una invasión por parte de los norteamericanos. Debajo de ese escenario, Venezuela cuenta con una serie de armamento que no necesariamente son de última generación, pero siempre representa un tipo de amenaza. Cualquier persona que piense que un país como Venezuela, que tiene un armamento como yendo a comprarlo a Walmart y compran de diferentes pasillos, tienen armamento iraní, chino, americano, ruso, y este es un sistema muy difícil de integrar para llevar a cabo un tipo de guerra o contra acción para repeler un invasor. Se vuelve muy difícil, se vuelve mucho más difícil cuando estos sistemas no hablan uno con el otro y se pierde lo que se llama el comando y control en el campo de batalla. Por ejemplo, Venezuela tiene los tipos de primeros modelos de F-16 que llegaron entre el 83 y el 86. En esos momentos, estos eran aviones de los más avanzados, de la nueva generación que eran en esos tiempos, pero ya no es y no son los mismos tipos de aeronaves, pero todavía tienen la capacidad de disparar algún tipo de armamento. También los aviones Sukhois, que son una generación o dos ya pasada, pero todavía representa una amenaza. Cualquier tipo de avión que tenga un armamento a bordo que lo pueda disparar puede hacer ese tipo de daño. En la parte naval consiste con unas fragatas, tienen unas lanchas misilísticas iraní que tienen unos misiles que son bastante avanzados en una manera si se usara como corresponde. Debajo de este escenario, cuando uno agrega todo lo que tienen en la integración de defensa, constando de que vienen de diferentes países, se hace muy difícil su operación en el campo de batalla. ¿Que pueden enviar algo? Sí. Pero yo solamente, a mí me gusta comparar algo con lo que hizo
Israel con lo que ocurrió en Irán. Israel, siendo un país mucho más pequeño, pero cuenta con un vasto número de material de defensa, ellos lograron mantener lo que era la soberanía de los espacios aéreos dentro, la supremacía adentro del espacio aéreo iraní, contando en cuenta de que tenían uno de los misiles de tierra a aire, de tierra a tierra, pero en 3 días ya Israel había tomado la supremacía de los aires de Irán. En el caso de Venezuela es mucho peor la situación que ellos tienen y ni siquiera se compara remotamente a un país como Irán. En mi evaluación, ese país caería en menos de 36 horas. No quiero menospreciar la capacidad militar de la parte humana. Lo que sí puedo decir es de que cuando uno compara a las fuerzas militares venezolanas con otros países quienes han ido a combate, quienes han estado en campañas contemporáneas, y vamos a decir en los últimos 50 años, Venezuela nunca ha participado en un tipo de campaña que lleve días, que lleve meses. Y en el caso de Venezuela no ha ido a un tipo de guerra o acción militar grande desde la guerra de la independencia. Entonces, cuando nosotros vemos de que existe un exagerado número de generales en todos los componentes militares en Venezuela y cuando no tienen y no cuentan con una experiencia militar de combate, pues uno debería de tener en cuenta de que cuando ocurra un tipo de acción, no creo de que ellos vayan a pasar del primer día de mantener el comando y control con sus tropas y también con los líderes de esa defensa. Yo creo que por eso, en mi evaluación, yo le daría menos de 36 horas para poder mantenerse debajo de un escenario contra los Estados Unidos. Bueno, debajo de las reglas de enfrentamiento, que creo que eso queda como que afuera de la conversación debajo del público, pero cuando se habla de una amenaza, de una hostilidad, de un acto hostil, hay que determinar si esos aviones tenían un perfil de acto de hostilidad. O sea, tendrían equipo a bordo, armamento, de lo cual de verdad realmente pueden poseer un tipo de daño hacia la flota. Eso es parte de la evaluación que hacen los comandantes para tomar la decisión si derriban o no derriban estas aeronaves. Si estamos hablando de, en aquellos momentos, uno de los mejores aviones del mundo, que es el F-16, pero nosotros estamos hablando de unos F-16 que están en muy malas condiciones, le faltan partes, han tenido muy poco mantenimiento, los pilotos no vuelan más de las horas recomendadas para tener pilotos que tengan la capacidad de estar en un tipo de combate. Encima de eso, también podemos hablar de los pilotos que estaban a bordo de esos aviones, que estaban volando esos aviones. Y por lo que yo entiendo, hablando con alguien que fue instructor de estos dos elementos, quien narra de su propia boca, de su propia experiencia, de que estos son entre la peor calaña de miembros de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Eso no quita de que estos aviones puedan ser un tipo de amenaza. Ahora, en el lado de parte de los Estados Unidos, el presidente le dio unas instrucciones muy claras al Departamento de Guerra, diciéndole que si estos aviones vuelven a volar por encima, que ellos tienen la autoridad de derribarlos. Bueno, ese escenario se evalúa en el momento que estas aeronaves salen de la base de Libertador, que es la base de los F-16, y estarían volando hacia donde estarían la presencia de las fuerzas navales en el Caribe. Los F-35 son la peor pesadilla para cualquier tipo de avión de tecnología la más avanzada. Estos aviones simplemente son como una sombra, aparecen, no tienen que estar al lado de usted para derribarlo o para causarle un tipo de efecto. Estos aviones estuvieron recientemente en el Golfo y estuvieron en el Medio Oriente. Lo peor que puede tener esos aviones no es realmente la presencia
de los F-35, sino los misiles que tienen los destructores y el Lake Erie, que es un crucero, que son capaces de derribar estos aviones a una considerable distancia luego que de apenas despegan de la base de ellos de Venezuela. Bueno, primero y principal es la prioridad que le da el presidente de los Estados Unidos a la amenaza del narcotráfico, los carteles de droga y cómo esto afecta a las comunidades de nosotros y los ciudadanos norteamericanos, primero y principal. Debajo de esta prioridad, el secretario de Guerra recibe la estrategia para el 2025 para la Secretaría de Guerra, que ahora refleja la prioridad del presidente cuando dice de que tenemos una amenaza en el hemisferio occidental y que necesitamos neutralizar y eliminar esas amenazas. También pone bien claro de que la primera prioridad de los Estados Unidos es resguardar los Estados Unidos de cualquier tipo de amenaza, y esa es la prioridad que se le da en todos los gabinetes de los Estados Unidos, sino que simplemente la Secretaría de Defensa era una de las últimas. Pero cuando vimos el presidente tomar la decisión de eliminar la amenaza de la lancha con la cocaína a bordo, recordemos que esto no es una amenaza tradicional, clásica, de tanques, de aviones. Estamos hablando de una droga que no necesita ser respaldada por un tanque o por un avión para hacer daño cuando lo mezclan con fentanilo, para dañar y matar a nuestros ciudadanos americanos. Cualquier crítico, cualquier vocífero que piense diferente debería de verse en el espejo.